Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ranchero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo hogareño durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora aquí está Les Feldick. Y buenas tardes, buenas tardes. Es bueno tener a todos de vuelta para otra grabación. Y vaya, tenemos a tantos nuevos aquí hoy que estoy sin palabras. Y realmente aprecio el esfuerzo que siempre ponen para estar aquí, porque como les he dicho a las personas antes de que comenzara la grabación, simplemente no podría hacer esto sin un buen grupo frente a mí. Para aquellos de ustedes que están viendo en televisión, en caso de que nunca hayan visto nuestro programa antes, solo es un estudio bíblico informal, estudio bíblico. No estoy asociado con ningún grupo en particular. No tenemos a nadie que nos respalde. Siempre hemos, como dijo el presentador, enseñado estudios bíblicos en casas y en varios otros lugares y tratamos de llegar a todas las líneas denominacionales. No atacamos a nadie. Simplemente enseñamos la palabra tal como la veo. Y de nuevo, siempre me gusta recordarles a todos, no espero que todos estén de acuerdo conmigo en cada punto, pero básicamente lo que me gusta hacer es ayudar a las personas a leer la Biblia de una manera que entiendan. Sabes, mucha gente lee y realmente no ven lo que están leyendo. De hecho, sucedió en una de nuestras clases aquí hace un par de semanas, y él era un hombre profesional. Él tiene varios títulos detrás de su nombre, y solo, como ejemplo ahora, vamos a mirar el capítulo 1, donde estábamos mirando, pero antes de hacer eso, debería haber hecho esto antes, pero tengo a toda mi familia aquí hoy, y esperaba poder ponerlos a todos en cámara, pero mi más pequeño tiene 2 bebés. Pero de todos modos, voy a empezar aquí con mi hijo mayor, que trabaja conmigo en el rancho, Greg, y su esposa, Janet, y no tengo idea de dónde está su pequeño. Está allá con mi yerno. Bueno, luego está Sara, mi nieta mayor, y después mi hija, Laura, mi yerno Jerry, y luego el otro pequeño de Jerry y Laura, Zacarías, y al fondo está mi más pequeño. Vienen del estado de Washington, y por lo tanto, probablemente esto nunca vuelva a suceder. Todd y Kim y sus 2 bebés. Así que solo tenía que hacer eso porque la gente escribe y pregunta sobre la familia, y las veces que mostré a alguien, lo apreciaron. Así que estoy agradecido de que todos estén aquí y sean parte de esto. Oh, bueno, ha estado aquí tan a menudo. No tengo que presentarla, pero por otro lado, pónganla en cámara un minuto, chicos, porque no la hemos tenido aquí por mucho tiempo. Mucha gente dirá, bueno, ¿cuál es tu esposa? Mira, y así he dicho a un par de personas por teléfono. Bueno, ella es la que encuentra las referencias bíblicas para el camarógrafo, así que no siempre está al frente. Bueno, eso es todo por eso. De nuevo, supongo que siempre debería anunciar que todos estos programas pasados están disponibles en cintas de vídeo, folletos. Así que si estás interesado, solo llámanos a nuestro número 800 y te daremos instrucciones sobre cómo hacer el pedido y demás. Pero siempre me siento presionado a meterme de lleno en el libro, porque después de todo, esa es la razón por la que estamos aquí. Está bien, ahora sí pueden voltear conmigo a Lucas capítulo 1. Hemos estado entrando en los últimos programas al Nuevo Testamento, al ministerio terrenal de Cristo. Y como dije hace varias semanas, ¿sabes? Creo que la persona promedio de la iglesia, ya sean creyentes o no, de alguna manera han llegado a la idea de que tan pronto como entras en Mateo, no, esto es cristianismo. Y eso no es la verdad. Quiero decir, esto aún no es cristianismo. Esto sigue siendo una extensión de cómo Dios trata con la nación de Israel, basado en todos esos pactos y promesas del Antiguo Testamento. Y Cristo va a aparecer en la escena, como vamos a ver aquí ahora en Lucas capítulo 1, como lo anunció el ángel. No con el mensaje de que va a la cruz a morir por los pecados del mundo, aunque eso ciertamente está en la mente de Dios. No pienses ni por un minuto que no lo es, pero Él va a venir primero y ante todo para cumplir las promesas hechas a la nación de Israel. Y así que todo es judío con algunas excepciones, y a medida que avancemos lo señalaremos. Y recuerda también que todo está bajo
ley, el templo todavía está en funcionamiento. Incluso estas personas que se convierten en creyentes y seguidores de Cristo no dejan de ser judíos. Todavía mantienen su culto en el templo. Todavía mantienen la ley y todo lo demás porque nadie ha dicho nada sobre que no están bajo la ley hasta algún momento más adelante. Ahora, por eso siempre hemos estado enfatizando, ¿ves que la Biblia es una revelación progresiva? Dios no les dice de repente a las personas del Antiguo Testamento todo lo que va a venir. Ahora hay mucha profecía, pero no les dice todo hasta que es el momento apropiado. Está bien, ahora me gustaría que miraras conmigo, si puedes, en Lucas capítulo 1, donde el ángel le está anunciando a María lo que va a suceder. Y eso estaría en Lucas capítulo 1, bajando al versículo 30. Ahora, esta es solo otra pequeña introducción sobre por qué Cristo está haciendo su primera venida a la nación de Israel. Está bien, versículo 30, el ángel le dijo a ella, es decir, a María, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora míralo, versículo 32, él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Ahora, ¿de dónde viene eso? Promesas del Antiguo Testamento, ¿ves? Está bien, ahora sigue leyendo. Y él, este hijo que nacerá, reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y de su, ¿cuál es la siguiente palabra? Reino. ¿Ves por qué siempre hablo del reino? La Biblia lo hace. Y aquí el ángel dice, y este reino sobre el cual este hijo a reinar será por cuánto tiempo, sin fin, para siempre, siempre. Pero ahora todo esto se basa en lo que Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Y luego, por supuesto, como más ramificaciones de eso, tienes la ley dada a Moisés. Entonces, cuando David aparece en la escena, se le promete que de él vendrá una genealogía que llevará al rey. Está bien, ahora todo esto se está cumpliendo. Ahora, solo pasa la página, al menos en mi Biblia, y en el mismo capítulo, Lucas capítulo 1, y vimos esto hace unas semanas, pero he aprendido que solo tienes que seguir repitiendo algunas de estas cosas antes de que se asienten. Ahora en Lucas capítulo 1, bajando hasta el versículo 67, aquí estamos tratando con el padre de Juan el Bautista, Zacarías. Y él era un sacerdote activo que trabajaba allí en el templo y había quedado mudo durante la gestación de Elizabeth, pero ahora, de repente, ha recuperado la voz y los judíos se dan cuenta de que algo sobrenatural está sucediendo aquí. Y así, ahora Zacarías en él, versículo 67, fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, cada vez que la Biblia habla de alguien que está lleno del Espíritu, todo lo que dice va a estar dirigido por Dios. Y siempre me gusta señalar eso, especialmente en estos versículos, que esto no es solo el pensamiento iluso de un buen judío patriótico o religioso. Estas son las mismas, muy extremo, expresiones de Dios mismo sobre la nación. Ahora mira lo que dice. Bendito, versículo 68, bendito sea el Señor, Dios de Israel. ¿Hay gentiles en eso? No, mira, está tratando con el judío. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Ahora recuerda, todo esto es una extensión del Antiguo Testamento y todo desde Abraham. Vaya, está tan claramente expresado que Dios, cuando estaban en esclavitud en Egipto y era tiempo de la Éxodo, y recuerdas cuando las primeras, creo, 3 o 4 plagas habían ocurrido, los judíos cayeron bajo ellas igual que los egipcios. Pero de repente Dios dice, voy a poner una división entre mi pueblo y Egipto. Y esa división seguía ampliándose y Dios seguía enfatizando que este pueblo del pacto, estos judíos, estos israelitas, no debían mezclarse con los gentiles. Debían ser un pueblo separado, ¿ves?
No debían casarse entre ellos, no debían tener nada que ver con esos gentiles paganos que los rodeaban. Nunca se les dijo que fueran a evangelizarlos. Ahora ten eso en mente porque verás que esto va a llevarse hasta el Nuevo Testamento. Y siempre he dicho que incluso en Hechos capítulo 10, ahora esto sorprende a la gente, pero no puedo evitarlo. Incluso en Hechos capítulo 10, cuando el Señor, a través de la tremenda visión de esa sábana que había dejado caer ante Pedro y le dijo que matara y comiera, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? De ninguna manera. Señor, porque nunca he comido nada común o impuro. ¿Por qué dijo eso Pedro? Bueno, él era un judío que cumplía la ley. ¿Ves? Y no estaba dispuesto a romper la ley comiendo algo que no era kosher. Y luego, cuando llega al umbral, en la casa de Cornelio, en el capítulo 10 de Hechos, justo antes de entrar, ¿qué le dice a Cornelio? Ahora dice, Cornelio, tú sabes, incluso ustedes los gentiles saben que es una cosa ilegal para mí, un judío, relacionarme con ustedes de otra nación. ¿Ves? Pero dice Dios, me ha mostrado, bueno, por supuesto, Dios tenía algo más en mente. Ahora va a dirigirse a los gentiles, pero hasta ese momento eran predominantemente solo. Su pueblo de pacto. Ahora sigamos leyendo. Versículo 69 del capítulo 1 de Lucas. Y ha levantado un cuerno de salvación para nosotros en la casa de su siervo David. ¿Ahora ves cuán judío es esto? Como habló por boca de sus santos profetas, que han estado desde que comenzó la era, ese es el Antiguo Testamento, por supuesto, que nosotros, la nación, deberíamos ser salvos de nuestros pecados, no, de que enemigos, ¿ves? De sus enemigos, esas mismas naciones y tribus que los rodeaban entonces como lo hacen ahora, ¿ves? Y por eso Israel está en tal encrucijada, quieren paz y sin embargo, ¿cómo pueden tener paz cuando todos a su alrededor tienen declaraciones juradas en sus archivos gubernamentales que dicen que no descansarán hasta que los echen al mar? Esa es su situación esta noche. Saben que esas personas a su alrededor son sus enemigos y aún así quieren paz. ¿Está bien? Siempre ha sido así en la mente del judío. Versículo 71, continuando, que podamos ser salvos de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, para llevar a cabo la misericordia prometida a nuestros padres y recordar su santo pacto. Ahora, versículo 73, ¿qué pacto? El juramento le hizo a nuestro padre, Abraham. Ahora, lo voy a poner en la pizarra hasta que lo veas en tus sueños. ¿Cuál fue esa promesa que Dios le hizo a Abraham en ese pacto en Génesis 12? Que un día se convertirían en una nación de personas de Abraham y Sara, y luego los pondría en un área geográfica de tierra, por eso lo llamamos la tierra prometida, y luego en algún día futuro él vendría y sería su gobierno, como se menciona en Isaías capítulo 7, creo, 7 o 9, y ese gobierno se epitomizaría en el rey, el Mesías. Ahora, ese es el pacto abrahámico, resumido en una frase. Y de ese pacto, entonces, todas estas otras cosas del Antiguo Testamento van a surgir. Y así, esto es exactamente en lo que incluso Zacarías todavía se apoya, este pacto que Dios hizo con Israel. Pero para cuando Zacarías está hablando, son una nación de personas, están en la tierra prometida, tienen su templo, tienen su sacerdocio, pero ellos están buscando el qué, el rey. Ahora, el rey, por supuesto, la otra palabra es el ungido o el Mesías, o la palabra griega para el Mesías. Esta es la hebrea, la palabra griega sería el Cristo. Y así, cuando hablas de Jesucristo, en realidad estás diciendo Jesús el Mesías, y es de esas promesas del Antiguo Testamento de donde Él ahora viene. Muy bien, ahora entonces, regresa conmigo a donde lo dejamos en nuestro último programa, y eso sería en Mateo capítulo 4. Recuerda, pasamos por la aparición de Cristo y
su bautismo y está a punto de comenzar su ministerio terrenal. Ahora voy a seguir enfatizando esto a medida que avancemos por los evangelios, que la razón de todos sus milagros, la razón de toda su predicación y enseñanza es para probarle al judío de su tiempo que él era ese Mesías prometido. Ahora, este es el alcance completo de su ministerio. Te voy a lanzar una curva, cariño. Vamos a otro versículo por el momento. Ven todo el camino al capítulo 11. Lo dejaré en Mateo. Mateo capítulo 11. Empecemos en el versículo 2, porque creo que esto lo dice tan claramente como la Escritura puede decirlo. Mateo 11, empezando con el versículo 2. Ahora, cuando Juan, es decir, el Bautista, escuchó, ¿dónde? ¿En prisión? Ahora siempre intenta ponerte en los zapatos de estas personas. Aquí, Juan el Bautista anunció la venida del Rey, fue ese predicador de arrepentimiento y bautismo, y vio, creo, a bastantes venir. A su predicación, él estuvo allí en el bautismo de Cristo mismo, vio todas las cosas que lo acompañaron. ¿Y ahora dónde está él? En prisión. Ahora, ¿cómo te sentirías? Bueno, Juan se sintió de la misma manera. ¿Es realmente él el Cristo? Porque si lo es, ¿qué estoy haciendo aquí? Está bien, ahora míralo. Versículo 2. Ahora cuando Juan escuchó en prisión las obras, Cristo envió a 2 de sus discípulos, en otras palabras, 2 de sus asociados más cercanos, y le dijeron a él, es decir, a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y Jesús respondió y les dijo, ahora mira esto con mucho cuidado, ve y muestra. Siempre me gusta llevar esto a nuestro lenguaje contemporáneo. ¿Qué les gusta hacer a los niños de kindergarten? ¿Mostrar y contar? Está bien, ¿cuál es el propósito? Bueno, para hacer un impacto en sus compañeros estudiantes sobre lo que les ha estado pasando. Mira, esa es toda la idea. Está bien, tienes lo mismo aquí. Jesús les dice a estos discípulos de Juan, ustedes regresen y muestren y cuenten. Mira, ustedes regresen y muestren esas cosas que oyen y ven. Ahora, Jesús repasa. Versículo 5. Los ciegos reciben la vista, los cojos caminan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. A los pobres se les predica el Evangelio. ¿Y qué se suponía que eso le iba a decir a Juan? No tenía que buscar a otro. Él es el Cristo, aunque estés en prisión. Ahora, solo lleva eso a lo largo de su ministerio terrenal. Todo lo que Jesús dice y hace es para probarle al judío de su tiempo que Él es este Rey prometido. Ahora, la razón por la que puse la palabra gobierno en esto, volvamos. Te dije que está en Isaías y hemos mirado estos versículos una y otra vez, pero como dije, la repetición es la madre del aprendizaje y estaría en Isaías. Capítulo 9. Sé que los vimos en nuestra última grabación, tal vez no en el último programa, pero estoy seguro de que está en los últimos programas. Y aquí está la promesa de esa parte del pacto, Isaías. Capítulo 9. Y bajamos directamente al versículo 6, 6 y 7. Versículos muy conocidos. Isaías 9, versículos 6 y 7, donde el profeta escribe nuevamente a la nación de Israel, porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo, y que el gobierno, ¿ves? Y el gobierno estará sobre su hombro. Ahora, ¿quién va a ser este que va a ser el gobierno?
Míralo, el maravilloso, el consejero, el Dios poderoso, el Padre eterno, el príncipe de paz, el Cristo. ¿Ves? Y luego mira el siguiente versículo. Y del aumento de su gobierno, su dominio, su reinado, no habrá fin. Y así, esto es exactamente, ahora si puedes volver a Mateo, esto es exactamente por qué Jesús comienza su ministerio con un milagro. Y por supuesto lo termina con el mayor milagro de todos, que fue la resurrección, cuando resucitó de entre los muertos. Pero todas estas cosas eran para demostrarle a la nación de Israel que Él era. El cumplimiento de eso. Está bien, ahora no voy a tener tiempo para hacer lo que tenía pensado, así que voy a pasar a otro versículo un poco más adelante. Y ese sería en el capítulo 5 de Mateo. Lo siento, probablemente te dejé en Isaías, pero vuelve a Mateo otra vez. Capítulo 5. Y ahora baja al versículo 17. El capítulo 5, versículo 17. No piensen, esto lo dice Jesús, no piensen que he venido a destruir la ley o a los profetas. No he venido a destruir, sino a que cumplir. ¿Ves? Cumplir todas estas promesas del pacto. Básicamente ahora, porque estos dos ya han aparecido en la escena, ya se han convertido en una nación. Ya están en la tierra prometida, pero esto aún no ha sucedido. Y así, Él viene ahora a establecer ese reino, y ese gobierno, ese dominio, y ese reinado para el cual había sido preparado. Y así dice, nada está aquí para destruir, sino para cumplir. Está bien. Ahora, en contraste y por comparación, me gustaría que me acompañaras a Pablo, si puedes, y volvamos hasta 1. Timoteo 1. Timoteo, capítulo 1. Y de nuevo los llevaré al versículo Fantin. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15 de la Biblia. Ahora, esto no es una contradicción. Pablo no está yendo en contra de lo que Jesús dijo aquí en Mateo, pero ¿qué es? ¿Es una revelación adicional? Mira, algo más se ha añadido ahora, de acuerdo a lo que hemos tenido en los evangelios. Está bien, 1 Timoteo, capítulo 1, baja al versículo 15, donde Pablo dice, esta es una declaración fiel y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para ser el Rey de Israel. Mira, no dice eso, pero Él vino al mundo porque para salvar a los pecadores. ¿Ves qué diferencia? Y sin embargo no es diferente. Es una extensión. Mira, primero vino para ser el rey. Está bien, ¿qué pasó? Ahora retrocede unas páginas, si puedes, a Romanos. Romanos, capítulo 11. Cuando se presentó como el rey, hizo todo lo posible para demostrar que era el rey. ¿Qué hizo Israel? Lo crucificaron, lo apartaron de él, pero eso no detuvo a Dios. Eso no lo interrumpió. Ya estaba preconcebido en los mismos consejos de la deidad antes de que la eternidad comenzara. Dios no fue sorprendido. Pero ahora ves en Romanos capítulo 11, Pablo lo dice de nuevo. Tan claramente. Primero veamos el versículo 7. Y entonces, ¿Israel no ha obtenido lo que busca? Bueno, ¿qué fue eso? El rey y el reino. Oh, lo querían, pero no lo reconocieron, ¿ves? Y así lo perdieron y no obtuvieron lo que estaban buscando. Pero la elección, en otras palabras, aquellos que creyeron, lo entendieron y no eran muchos en comparación con el total. Pero ¿qué pasó con el resto de ellos? Estaban cegados
El resto también estaba cegado, ¿ves? Está bien, ahora entonces baja al versículo 11. Donde Pablo, y recuerda que Pablo escribe con la misma inspiración que Isaías, Daniel, Mateo o cualquier otro. Y ahora Pablo dice, digo entonces, ¿han tropezado la nación de Israel para que caigan? En otras palabras, que Dios simplemente los desechara. ¿Cuál es la siguiente palabra? Lejos de eso. En la versión King James, prefiero la expresión desterrar el pensamiento, pero más bien, a través de ustedes, por lo tanto, en otras palabras, a través de su rechazo a todas estas promesas, a través de su caída, ha llegado la salvación. ¿Ahora a quién? ¿Los gentiles? ¿Ves eso? Así que cuando estoy enseñando aquí en el Antiguo Testamento que es solo para judíos, solo para judíos, solo para judíos, con algunas excepciones, mucha gente dice, bueno, Dios no fue justo. Sí, lo fue. No estaba siendo injusto porque sabía lo que esos gentiles habrían hecho con su oferta de salvación. Él sabía que lo habían pisoteado durante 2000 años ya. Y así dice, voy a hacer algo diferente. Voy a tratar solo con una pequeña nación de personas y los voy a llevar al lugar donde pueda usarlos para volver. Esos gentiles. Pero incluso la nación favorecida falló. Y entonces, ¿qué hace Dios? Oh, Él va a esos gentiles sin nación de Israel. Mira, y esto es lo que Pablo está proclamando. Él simplemente lo está proclamando al mundo gentil. Sí, el judío tenía esas promesas. Los rechazaron. Y Dios tuvo que enviarlos a una dispersión y se volvió hacia los gentiles con este tremendo plan de salvación basado, no en la adoración en el templo, no en cumplir la ley, sino en decirle al mundo que cuando Cristo murió, Él pagó la deuda del pecado. Vamos a ver eso en nuestro próximo programa. Quería hacerlo en esta media hora, pero no llegamos y eso son sus tentaciones. Y de nuevo, ¿por qué pasó por las tentaciones? Para preparar todo para nuestra salvación. ¿Ves eso? ¿Está bien? Así que ahora aquí está, que debido a que han sido desechados, la salvación ha llegado a nosotros, los gentiles. Pero no te suscribas a la idea de tanto de la cristiandad esta noche, de que Dios ya terminó con el judío. No, no lo es. Mira este siguiente versículo, el versículo 12. Ahora si la caída, ellos en otras palabras, porque rechazaron a su Mesías, si la caída de ellos es la riqueza del mundo, es decir, del mundo gentil, ¿cuánto más su plenitud? Después de que los gentiles hayan recibido esa riqueza, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que sí, Dios tuvo que apartarlos, lo rechazaron, y ahora se ha vuelto hacia nosotros con este evangelio gratuito de gracia, fe, más nada. ¿Pero él todavía va a volver al judío? Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios de Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.